Del Hijo y el Espíritu Santo, al acercar tu pueblo a ti en esta mañana, Señor, con gratitud y con alabanza a tu grande nombre. Queremos también darte gracias porque tú eres el Dios que has creado todas las cosas, el cielo y la tierra, el mar. Eres tú quien envía la lluvia, como el día de hoy, por la cual nosotros te damos gracias, esta lluvia que riega la tierra y hace crecer el alimento para tus criaturas. Te damos gracias porque tú eres el Dios soberano, aquel que controla todas las cosas. Y en tus manos, Señor, y en tu voluntad están todos los tiempos, todos los acontecimientos y la vida de cada uno de tus criaturas. Nos acercamos a ti en confianza, en fe, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Queremos pedirte, Señor, que a la hora de acercarnos ahora a tu palabra, tú tengas de nosotros misericordia y podamos nosotros entender, escuchar claramente tu voz, para que podamos ser instruidos en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, para el bien de nuestras almas, y así nuestras vidas puedan producir el fruto por el cual tú envías tu palabra, frutos de justicia, de santidad, de alabanza, de gratitud. Sé con nosotros en esta mañana, Señor, y esperamos en tus bendiciones, así como la lluvia cae, que caiga sobre nosotros también tus bendiciones en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pues vamos a continuar. A ver si yo... Dando continuación a nuestra confesión, el estudio de nuestra confesión de fe, de Londres de 1689, la cual hace ya muchos meses que estamos considerando. No nos queda mucho, vamos apenas por el capítulo que estamos tratando, el tema de la ley, el capítulo 19. Ya vamos bastante más que de la mitad. La ley de Dios es el tema que estábamos considerando, venimos considerando 2 domingos hacia atrás. Con la ayuda del Señor vamos a dar finalización a este tema que se nos ha extendido un poco, y yo creo que ha sido bueno también poder observar algunas cosas en cuanto a la ley de Dios que estábamos nosotros quizás en ignorancia. Dice el Salmo 119, versículo 97, una expresión del salmista, de David, en cuanto a la ley de Dios. Sabemos que este salmo es un salmo que trata exclusivamente acerca de los mandamientos, de la ley, de los estatutos, y la expresión de David en cuanto él se para a considerar la ley de Dios es con las siguientes palabras. 119, versículo 97 dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Que esa sea, hermanos, nuestro sentir, nuestra expresión, cuando nosotros consideramos los mandamientos y la ley del Señor. En el párrafo número 1 hasta el número 4 hemos estado viendo algunas características de la ley de Dios, la ley dada primeramente por Dios al ser humano en el principio, en la creación, en Adán y en Eva, en su corazón y en su mente. Allí Dios los creó a ellos y Dios establece como creación también dentro de ellos la ley moral de Dios. Ellos conocen la voluntad de Dios, ellos saben lo que Dios demanda de ellos saben lo que es bueno y lo que es malo porque Dios se lo escribió, Dios se lo infundó en su mismo ser. Hemos estado considerando también la ley ceremonial, aquella ley del cual Dios estableció para el pueblo de Israel, una ley donde había muchos ritos, muchas ceremonias, muchos cumplimientos, muchas ordenanzas, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios con la conciencia de su pecado, pero así como también con la conciencia de que al observar lo estricto de la ley, de esta ley ceremonial, ellos pudieran ver qué clase de Dios era, qué clase de Dios habría que acercarse, de qué manera habría que acercarse. Así que hemos visto también muchas cosas buenas para poder aplicar. Hemos visto algo de la ley moral de Dios, esa ley escrita que Dios dio en manos de Moisés para el pueblo, la misma ley moral que fue escrita en la creación, en el corazón y en la mente de los hombres. Luego Dios la quiso dejar por escrita, dando en los 10 mandamientos esta ley moral para que el hombre la tuviera en sus manos y fuera aún más reforzada
en el hombre, por cuanto el hombre pecó, cayó y quedó debilitada esta ley en su corazón, y ahora Dios quiso que tuviese escrita para su bien. Y después miramos la ley, algunos aspectos de la ley civil. La ley civil, hemos visto leyes de higiene, cuánto principio hay allí. Hemos visto también leyes de ordenación, leyes que retienen la violencia, cómo tenemos que nosotros tratarnos y conducirnos unos con los otros. Dios quiso también establecer por medio de Él mismo cómo nosotros tenemos de conducirnos en asuntos de convivencia, asuntos de esclavitud, asuntos de amos, esclavos, trabajo, etcétera y etcétera. Pero ahora a partir del capítulo 5 vamos a mirar un poco más acerca de este alcance de la ley moral. Vamos a hablar un poco más acerca de esa ley moral que Dios dejó escrita y dado de manos de Moisés al pueblo allí en el monte Sinaí. Aquí dejamos a un lado la ley ceremonial, dejamos a un lado la ley civil y nos volvemos a la ley moral para describirnos el alcance universal que tiene esa ley. Ese es lo que se trata de este párrafo número 5. ¿Cuál es el alcance universal de la ley moral de Dios? Es decir, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el alcance moral que tiene? Nosotros sabemos que los 4 primeros mandamientos de esa tabla, de los 10 mandamientos, nos habla de la correcta y perfecta relación que nosotros debemos tener con Dios nuestro Creador. Sabemos eso, ¿verdad? Esos 4 primeros mandamientos nos habla acerca de nuestra relación correcta con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. El segundo mandamiento nos habla que no debemos hacernos imagen de nada de lo que hay en la creación. El tercer mandamiento nos habla de que no tomaremos el nombre de Jehová en vano, porque el nombre de Jehová es santo. Y el cuarto mandamiento nos habla acerca de ese día, el cual Dios establece como un día de reposo para considerar a Dios y para nuestra bendición también. Un día de reposo específico en la semana, uno de los 7 en los cuales Dios creó para que podamos nosotros santificarlo. En los otros 6 restantes nos habla de la correcta y perfecta relación que debemos tener unos con los otros, entre las personas, ¿verdad? Nuestro prójimo. El quinto mandamiento nos habla de que tenemos que honrar a nuestros padres. El sexto mandamiento nos habla que no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mentirás. Y el 10º mandamiento nos habla acerca de la codicia. No codiciarás. 4 mandamientos primeros para nuestra relación perfecta con Dios, y los otros 6 nos habla de cómo tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo. Hace 3.500 años, Dios sacó a una nación pobre, cerca de 2,5 millones de personas de la tierra de Egipto, donde estaban ellos esclavizados. Mediante una serie de milagros, Dios los llevó hasta un escabroso y árido monte llamado el monte Sinaí, y lo hizo por medio de un desierto árido, un desierto seco, en la conocida hoy península del Sinaí, al norte del Mar Rojo. En un desierto, una multitud de gente tan grande debía depender de Dios, tanto como para la comida como para el agua también. Debería depender de Dios tanto para su salud como también para su seguridad. Así que, al llevarlos al desierto, Dios les estaba diciendo algo como: dependéis totalmente de mí, igualmente en cuanto a las relaciones espirituales y morales, como también debéis depender de mí para todas las demás cosas. Mientras bebéis el agua, como si Dios estuviese diciendo, que emana milagrosamente de la peña, y mientras ustedes recogen cada día el maná que cae milagrosamente a vuestro alrededor, podréis confiar en mí. Así como confiáis en mí para vuestra salud y me buscáis para que os proteja de las naciones que los rodean a ustedes, quiero que ustedes comprendáis que los he traído a ustedes a un desierto para recordaros que por vosotros mismos, vosotros sois inútiles en cuanto a vuestro propio sustento. No podéis hacer nada sino confiar en mí plenamente. Debéis confiar en mí para vuestro bienestar espiritual también y para vuestro estado moral, igual que lo hacéis para vuestra comida y vuestra seguridad. De allí están los mandamientos del Señor, mostrando la dependencia absoluta del hombre en cuanto a Dios. Hoy confiamos demasiado en nuestras capacidades. Es algo que
demostramos continuamente. Somos capaces, somos independientes. Ya no somos ni conscientes de que dependemos de Dios para nuestra comida, para nuestra bebida, para nuestra salud, para nuestra propia vida, nuestra propia existencia, ni para nuestra protección, mucho menos para nuestra seguridad. Tenemos nuestros supermercados, tenemos grandes hipersupermercados donde nos abastecemos nosotros mismos nuestras necesidades. Tenemos grandes superficies de centros comerciales donde podemos conseguir allí todo lo que nos hace falta para nuestro movimiento y nuestro bienestar social. Pero Dios advirtió a Israel, le dijo, y esas palabras fueron oídas antes que ellos cruzaran el mar y recibieran la tierra prometida. Dios le dijo, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El Señor le da una advertencia, no te olvides cuando cruces que es el Señor quien te da todas estas cosas. Y no digas, el poder de mi mano fue quien me ha hecho hacer estas riquezas. Nosotros creemos exactamente hoy en día del mismo modo, que tampoco necesitamos a Dios para nuestras leyes morales y tampoco necesitamos a Dios para nuestras leyes espirituales. Los logros de la ciencia y la física, la genética, la ingeniería, la aeroespacial, todo eso, toda esa tecnología nueva que tenemos hoy en día, todo eso han generado la convicción de que nosotros somos dueños de nuestro propio destino. O como decía un famoso, que somos dueños o somos capitanes de nuestra propia alma. Esta era una frase de Nelson Mandela. Todo esto, sumado a una filosofía evolucionista que nos ha convencido de que cada día nosotros vamos mejorando y vamos avanzando en todos los sentidos, nos ha llevado a una terrible perspectiva de que en todas las facetas de la vida la criatura se cree más sabia, mejor e independiente de su Creador. Eso es lo que vemos, esto es lo que creamos nosotros en nuestra propia mente. Nosotros sabemos y tenemos nuestros recursos y nosotros somos y tenemos nuestros expertos y nuestros especialistas en temas como cómo tratar nuestros males, en temas como el problema de la autoestima, el problema de la positividad, cómo relacionarnos. Nosotros sabemos todo eso. Cómo respetarnos unos a otros. Tenemos bien controlado tanto el tema moral como el tema espiritual. No tenemos la necesidad de un Dios ni de sus antiguos mandamientos anticuados y fuera de moda. Si hay algo que no podemos negar hoy en día, es que nos estamos conduciendo sin freno en una espiral descendiente a la decadencia moral. Esa es la realidad de nuestra sociedad. No tenemos ningún respeto por las autoridades, no tenemos ningún respeto por el liderazgo, no hay ningún respeto hacia la mujer, hacia las leyes en sí misma, no hay respeto hacia la propiedad de los demás, etcétera y etcétera. Casi el único respeto que queda hoy en día es el respeto a los animales, a los árboles, al clima, etcétera. Pero los 10 mandamientos insisten en el respeto a Dios, el respeto a los padres, en el respeto a las autoridades, en el respeto a la vida, a la propiedad y a la verdad. La realidad es que pocas cosas son tan importantes hoy en día como el regreso de la comprensión de la enseñanza que nos da los 10 mandamientos. Una de las mayores tragedias de nuestra edad moderna es que tanto la confianza a los absolutos morales, la creencia en un Dios santo y la conciencia del juicio venidero están todas pasadas de moda. Tú vas a hablar a alguna persona acerca de que hay un juicio, es algo que no lo va a ver como algo actual. Ya no se puede hablar de esas cosas. Esas cosas eran para meter miedo a la gente en el pasado. Hablar acerca de un Dios santo, no. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que recibe y acepta a todas las personas tal cual ellas son. Y gran parte, hermanos, lamentablemente, de esa responsabilidad cae sobre la llamada iglesia cristiana que ya tampoco cree en esas cosas. ¿Qué es lo que va mal en nuestra generación? ¿Qué es lo que funciona mal? Lo que va mal con nuestra generación es que se está enfrentando con los jóvenes de la tercera generación educados en la casi absoluta ignorancia de los 10 mandamientos y sus implicaciones personales.
Los 10 mandamientos ya no se conocen. Los 10 mandamientos ya no son oídos, ya no son predicados, ya no son anunciados a nuestra generación. Expresado de otra manera, la sociedad está haciendo lo que siempre ha hecho desde la tragedia del Edén. ¿Y qué es? Escuchar la voz equivocada. Escuchar la voz equivocada. Nuestros primeros padres habían estado escuchando siempre, allí en el jardín de Edén, la voz de Dios. La voz de Dios era la única voz que escuchaban y la única voz que ellos querían escuchar además. Esa voz les hablaba con autoridad, pero esa voz también les hablaba con bondad. Y Adán y Eva no encontraban ninguna contradicción entre ambas cosas, entre autoridad y bondad. Sabían que la autoridad era bondadosa porque era para su propio bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces otra voz entró en el huerto, entró y susurró, insinuando que Dios les estaba dejando fuera de algo mayor y mejor. Y que si se liberaran de aquellas insignificantes normas, serían libres para realizarse y encontrar su satisfacción y el propósito real en la vida de ellos. Pero ¿qué pasó al final? Al final el hombre lo perdió todo. Lo perdieron absolutamente todo. Pero por encima de todo, y esto es lo más trágico, el hombre perdió la conciencia de la bondad de Dios. Perdió la conciencia de la bondad de Dios. Y lo comenzaron a ver como alguien que pretendía su mal. En lugar de amarle por sus leyes, comenzaron a tenerle miedo y a huir de él. En Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10 declara: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Después que éste pecó, después que éste comió del árbol de la fruta. Y él respondió, el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Claramente, hermanos, ellos odiaron la autoridad de Dios. Odiaron la autoridad de Dios. De ahí vino el esconderse de Dios. Y esto es una realidad en toda la humanidad, que desde entonces el mundo ha estado escuchando la voz equivocada. La voz equivocada. De la gran multitud de religiones que tenemos hoy en día, la gran diversidad de filosofías, el único mensaje alto y claro viene a ser: ¿con que Dios os ha dicho? La desgracia más grande de la caída y sus principales perjuicios fue la negativa del hombre a seguir escuchando la voz de Dios. El hombre ya no quiere escuchar a Dios. Y el principal efecto negativo de aquello es la ausencia del gobierno de Dios mediante su ley para sus propias vidas. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento entendió esto muy bien. Él, escribiendo a los hermanos de Roma, él comentó lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y Pablo concluye diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, es verdad que nosotros hemos aprendido que antes de anunciar el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas, que son las buenas noticias, debemos anunciar la ley, y hemos llamado la ley como las malas noticias. ¿Verdad que sí? Hemos aprendido que antes de anunciar el Evangelio tenemos que anunciar la ley. Hay que anunciar la condición en la que el hombre está y la condición que la ley tiene para con éste. Pero a eso lo llamamos las malas noticias. Pero Pablo nos dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y si Pablo la considera de esta manera como algo bueno, ¿cómo es que nosotros podemos llamar a la ley de Dios malas noticias? Sí, sabemos que lo que anunciamos como malo, eso lo sabemos, es la posición en la que está el hombre ante la ley. Y también las terribles consecuencias que vienen sobre él por el incumplimiento de la ley.
Estar bajo la maldición de la ley, hermanos, no significa que la ley sea maldita. No tenemos que confundir eso. Estar bajo la maldición de la ley no significa que la ley sea maldita, sino que nosotros hemos sido hechos malditos de Dios por violar su ley santa, justa y buena. No, la ley de Dios no es una mala noticia, aunque el mundo pecador quiera afirmar eso. No es una mala noticia, es todo lo contrario. La ley de Dios son algunas de las mejores noticias que Dios podría darnos a nosotros. Porque algo que nos conduce a Cristo, que es la fuente de la vida, algo que nos conduce a un lugar para que nosotros podamos recibir la salvación por pura gracia, algo que nos conduce a ver nuestra verdadera condición ante un Dios que tiene la solución a nuestros pecados, no puede ser malo. No puede ser malo, debe ser algo bueno. Hay una gran mayoría de personas en el mundo que prácticamente desconocen la existencia de la ley de Dios. Aún peor, hay muchos en las iglesias que prefieren pasarla por alto. En las iglesias. La ley en general y los 10 mandamientos en particular nos resultan a nosotros algo incómodo. Nos resultan incómodos. La libertad y la felicidad son predicadas como excluyentes de la ley y el juicio. Se nos dice que a los tiempos modernos no les atraen los truenos del Sinaí, sino que la vida cristiana debe ser presentada con la oferta siempre de paz, de felicidad, de prosperidad y con la seguridad de una plenitud de vida. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que queremos que se nos anuncie a nosotros. Y eso no es otra cosa que el preferirnos encontrarnos con nosotros mismos antes que primeramente hallar al Dios vivo y verdadero. Pero aún el Nuevo Testamento hace claramente hincapié en el sentido de que tenemos que ser reconciliados y nos hace hincapié también que necesitamos un perdón de parte de Dios. Pero gran parte de la iglesia cristiana parece haber perdido el mensaje. Parece haber perdido ese anuncio verdadero que precede al Evangelio, que es la ley de Dios. Muchos cristianos dan la impresión de estar degradando la ley y negando su pertinencia hoy en día. El doctor Martin Lloyd-Jones, en su libro El Sermón del Monte, él comentó lo siguiente: no hay nada más funesto que el considerar la santidad y la santificación como experiencias que solo se reciben. No, la santidad implica ser justo y ser justo significa guardar la ley de Dios. Por tanto, si nuestra llamada gracia que decimos haber recibido no nos lleva a guardar la ley, en realidad no la hemos recibido. Puede que hayamos pasado por una experiencia psicológica, pero no hemos recibido la gracia divina. Porque, ¿qué es la gracia? Es ese maravilloso don de Dios, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, le permite guardarla y ser justo como Cristo lo fue, puesto que Él la ha guardado perfectamente. Martin Lloyd-Jones dijo repetidas veces que el Nuevo Testamento es nuestra guía infalible en cuanto a cómo aplicar la ley del Antiguo Testamento. Es imposible pensar que después de Cristo ya no estamos obligados a guardar la ley de Dios. ¿Cómo se toma eso? Es imposible, porque Cristo nos vino a enseñar el camino para que guardemos la ley de Dios. Cristo mismo enseñó obediencia a los 10 mandamientos en su totalidad. En Mateo capítulo 22, versículo 37, nos habla de los primeros 2 mandamientos. En Mateo capítulo 5, versículo 35, nos habla del tercer mandamiento. En Marcos capítulo 2, versículo 27, es claramente un comentario sobre el 4º mandamiento. Si estás apuntando, luego míralo y revísalo en tu casa. En Mateo capítulo 10, versículo 21, nos habla del 5º mandamiento. En Marcos 10, 19, con el mandamiento contra el robo. En Mateo 5, 11, el 9º mandamiento. En Mateo 6, de 19 a 24, con el último mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo, en realidad, Él nos advierte que no hay lugar en el reino de Dios para que aquellos que enseñan que la ley es inaplicable. No hay lugar en el reino de Dios para ellos.
Cuando habló acerca de la justicia, en Mateo capítulo 5, versículo 20, ¿te acuerdas? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Aquí Cristo está hablando de la justicia de la ley. No para entrar, sino debe ser manifestada. No entraréis. ¿Cuál es el alcance universal de la ley moral de Dios? Era la pregunta del principio, de los 10 mandamientos. Alcanza a todos los hombres. El alcance de la ley moral de Dios es hacia todos los hombres. No es solamente para la iglesia y no es en absoluto para ninguno de los hombres. Al contrario, es para todos los hombres. Y es cierto, es que esta ley moral de Dios obliga a todos los hombres y no solamente a los creyentes, sean o no del pueblo de Dios. Todos los hombres están al alcance y bajo la jurisdicción de esta ley moral. Y las conciencias de los hombres dan testimonio de esto, por cuanto está escrita esta ley moral en sus corazones. Y luego Dios incluso reforzó eso por medio de escribirlas en tablas de piedra. Y esto no solo por lo conveniente que esta es, sino por el peso de esta ley. Sino por el peso de esta ley, y sino también por el autor mismo de esta ley, el Creador, quien tiene la autoridad de demandar esta ley a todo hombre. En Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estas palabras en el contexto de Pablo son dirigidas a dos grupos de personas descritas aquí por él, pero descritas también en la Biblia, que son los judíos, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y los gentiles, que es el resto de las personas en el mundo entero. Es decir, según el incumplimiento de la ley, todas las personas del mundo son culpables de violar la ley, son pecadores y erraron al blanco. Todos están bajo condenación, es el resumen que hace Pablo aquí. Versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él incluyéndose dentro de la raza judía, en ninguna manera refiriéndose a los gentiles. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, todos están bajo el poder del pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos están bajo condenación, es lo que dice la ley. Aquí el apóstol tiene en mente y se refiere al papel de la ley moral. Esta ley moral que tiene que ver con todos nosotros, no la ceremonial, no la civil, restringida solamente a Israel por un tiempo, sino algo que tiene mucho más alcance a todo el mundo, porque todo el mundo está bajo la jurisdicción de ella y a todos les toca esta ley y nadie se escapa de ella. Y lo que hace esta ley es dar a conocer a todos los hombres quién ellos son realmente, quiénes son realmente, les descubre, los desviste, los desnuda como pecadores delante de Dios y los deja sin excusa y con su boca cerrada. Eso es lo que hace la ley con todos los hombres. Es lo que nos dice Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es precisamente la santa ley de Dios, como referencia especial aquí, que Pablo nos da de los 10 mandamientos, la que revela el pecado en todo su horror. La ley revela el pecado en todo su horror. Esto significa que de no ser por la ley escrita, presta atención, el carácter terrible del pecado que destruye el alma no hubiese sido conocido y tampoco hubiese sido confesado. Es la ley escrita, los 10 mandamientos, lo que revela esto, como dice Pablo allí. Si la ley no dijera, él estaba ignorante de esto, Por naturaleza la gente solo tiene una velada noción de su pecaminosidad, ¿verdad que sí?
Es por eso que vemos con frecuencia que la gente tiene sí conciencia profunda de la culpa de los demás, del pecado de los demás, y a veces hasta llegan a reprender al otro mientras cometen ellos mismos el mismo pecado que están condenando, pero por medio de la ley escrita llegamos a tener más luz de nuestros pecados, como lo dijo el apóstol, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Y es precisamente en base a esta ley moral de los 10 mandamientos que todo hombre será juzgado en el día del juicio final. Es en base a esa ley. Dios tomará su ley y juzgará al hombre en base a eso. Dándonos así una idea de aquel día del juicio, donde nadie podrá defenderse ni excusarse, sino que será como en aquella ocasión en el que conocemos aquel relato donde a Cristo le vinieron a presentar a aquella mujer que la sorprendieron en el adulterio. ¿Se acuerdan? El Señor estaba allí escribiendo y los fariseos quisieron venir a prenderle. Y cuando le preguntaron acerca de la condición de esta mujer, ¿qué dice Moisés acerca de la condición de esta mujer? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Dónde están los que te acusaban?, preguntó el Señor a esta mujer. Ninguno te condenó. Cuando Cristo expuso a todos los presentes ante sus propias conciencias, por medio de estas palabras que Él les refiere a todos estos que acusaban a esta mujer, Él con esa pregunta le reactivó las conciencias de todos ellos. Les reactivó la conciencia y nadie, absolutamente nadie, pudo decir nada, sino que todos se quedaron con su boca cerrada y todo el mundo quedó bajo el juicio. Se vieron culpables y callaron su boca. Por eso concluye este párrafo diciendo que Jesús de ninguna manera vino a abrogar esta ley, es decir, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las leyes que venimos considerando, es decir, la ceremonial y la civil, que eran temporales, esta ley moral no es algo temporal, sino que tiene el mismo carácter que la ley dada al hombre en la creación, cuando Dios los creó, escrita allí en sus corazones, y nosotros siempre tendremos que dar cuenta de ella ante Dios, porque ella juega un papel principal y fundamental entre Dios y los hombres. ¿Qué alcance tiene esta ley moral de Dios? Es la pregunta de este párrafo 6. A todos los hombres. A todos los hombres. Todos los hombres están bajo condenación cuando la ley de Dios es mostrada. Miren lo que dice el párrafo número 6, que nos habla acerca de la ley de Dios y los creyentes. ¿Cuál es la relación de los creyentes con esta ley moral ahora que están bajo la gracia? El párrafo 6 es un párrafo bastante largo. Vamos a leer lo que dice. Allí en la Confesión de Fe, en la página 272, podemos leerlo. 272, en los himnarios. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de tal manera que, al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado y sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen.
y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si la ley se lo debiera como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que esté bajo la ley y no bajo la gracia. Podemos sacar varios sermones, hermanos, solamente de este párrafo número 6. Ahora se dirige este párrafo concretamente al lugar que esta ley tiene en la vida de los creyentes, de aquellos que están ahora bajo la gracia y no ya bajo condenación, de los redimidos. Y apunta a varias utilidades aquí, esta ley. Pero empieza aclarando en qué sentido el cristiano no está bajo el dominio de la ley. ¿En qué sentido es esto? ¿Qué significa que el creyente ya no está bajo la ley? Y yo creo que el versículo más aclarativo que nos puede dar la interpretación de lo que esto significa, que muchos tienen confusión, creyendo que no estar bajo la ley es ya no está obligado a cumplir ninguna ley de Dios, sino que puede vivir como Él quiera, porque ahora está bajo la gracia, es el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley puede hacer muchas cosas. La ley manda, la ley demanda, la ley reprende, la ley condena, refrena y hasta señala nuestra condenación. Pero hay, sin embargo, una cosa que la ley nunca podrá hacer, como todos nosotros sabemos, es salvar. La ley no puede salvar. Por las obras de la ley, dice en Gálatas 2:16, ninguna carne será justificada. Pero lo que sí hace es condenar a todos los que están bajo el señorío del pecado. Es lo que hace la ley. Pero para los hijos de Dios, la desesperanza es reemplazada por la esperanza y la tiniebla ahora es reemplazada por la luz. Dice en capítulo 8, versículo 1, porque lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo para que el justo requisito de la ley pueda ser cumplida en nosotros. Ese envío del Hijo es la verdadera esencia de la gracia de Dios. Y esa gracia no solo perdona, sino que también nos limpia por completo. La gracia destrona el pecado. La gracia lo que hace es destruir el señorío del pecado y capacita al creyente para ofrecerse ahora a sí mismo y todo lo que le pertenece en servicio por amor a Dios. El Hijo de Dios puede hacer esto porque ahora Él no está bajo el pecado. Él no está bajo la condenación del pecado, sino bajo la gracia, ya que en su amor y gracia de infinita condescendencia, Cristo le ha redimido de la maldición de la ley al haberse hecho maldición por él. Pablo preguntó, allí en Romanos también, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Ciertamente no hay condenación para los hijos que están en Cristo Jesús. De ahí lo de Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo hemos visto el domingo pasado. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, aquí hay una confusión tremenda de los que quieren aplicar esto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los particidas, maldecidas, homicidas, etc. La condenación que trae la violación de la ley de Dios ya no es para el justo. Voy a repetir eso. La condenación que trae la violación de la ley de Dios ya no es para el justo, sino para el que es esclavo de todas estas injusticias enumeradas aquí. Por eso Pablo es claro cuando él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Como el pecado no se enseñorea más de nosotros, nosotros ya no andamos conforme al pecado, ya no andamos transgrediendo la ley,
Por ende, la maldición de la ley ya no está sobre nosotros. Esa es la idea. La condenación que trae la violación de la ley de Dios ya no es para el justo, sino para el que está en esclavitud del pecado. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El cristiano ya no está bajo la maldición de la ley, no está el cristiano bajo el peso de las exigencias de esta, por la cual tiene que callar delante de Dios y luego alejarse avergonzado ante su juicio. El creyente no está bajo el rigor, hermanos, de los requisitos de la ley para poder acercarse y permanecer delante de Dios. Esa es la diferencia. Ya no necesitamos ser perfectos ante la ley para estar delante de Dios. La ley ya no nos persigue. La ley ya no es maldición para nosotros. Por cuanto ahora estamos bajo la gracia, estamos ahora haber recibido la entrada en la misma presencia de Dios por la obediencia de Cristo a esa ley, no la nuestra. El cristiano está delante de Dios no por su obediencia, sino por la obediencia de Cristo a esa ley. La obediencia a la ley de Dios no hace a nadie salvo, porque nadie puede lograrlo por ahí, sino solo y únicamente la obediencia de Cristo, y así el creyente nunca tendrá que usar su propia obediencia a la ley para poder presentarse delante de Dios. ¿Ven esa tremenda diferencia? Es por eso que ya no estamos bajo maldición. Es por eso que ya no estamos bajo la ley. Ya no nos demanda Dios el cumplirla para poder acercarnos a Él, porque ya estamos en aquel que la cumplió completamente. Estamos bajo la gracia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está claro, hermanos, esto? Lo hemos enfatizado de manera buena para que esto se nos quede claro a nosotros. ¿Qué papel cumple la ley en mi vida y en la tuya? Como creyentes ahora, ya no estamos bajo condenación. La ley es la que condena. Por eso Pablo preguntaba: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? La respuesta es nada, nadie. Porque Cristo pagó. Pero encontramos algunas otras utilidades en la ley para el cristiano. Es lo que hemos visto también algunos puntos aquí en este párrafo 6. La ley nos muestra, dice el párrafo, y nos enseña de qué forma nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios y al prójimo. ¿Ven la utilidad que tenemos en la ley? Ella nos muestra y nos enseña de qué forma nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios y al prójimo. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, que ese amor sea expresado en el cumplimiento de mis mandamientos, en la obediencia a mis mandamientos. No, hermanos, tener que obedecer los mandamientos de Dios no es gravoso, sino que es la forma en que el creyente ahora tiene de expresar su amor por su Salvador. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso mismo, en el principio dividimos esos 10 mandamientos en dos partes. Está los 4 que nos refiere al cumplimiento con Dios y los otros 6 que nos refiere al cumplimiento con nuestro prójimo. Si nosotros no estamos obligados más a no mentir, a no codiciar, a no matar, nosotros no estamos obligados entonces a amar a nuestro prójimo. Y aquellos que dicen que el cumplimiento ahora de la ley es el amor tiene una expresión, y la expresión de ese amor es cumpliendo los mandamientos para con nuestro prójimo. Es no mintiéndole, es no usurpando su propiedad, es no codiciando lo que él tiene, es no matándolo. ¿Cómo amamos al prójimo? Cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Cómo amamos a Dios?
cumpliendo los 10 mandamientos. Es guardando el día de reposo, es no teniendo dioses ajenos delante de nosotros, porque Dios es un Dios celoso. No hacer imágenes. Eso es guardar la ley. Es la expresión del amor. Y la ley nos conduce a tener esa expresión. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos, dice en 1 de Juan, no ama a Dios. No ama a Dios. La ley nos mantiene también en humillación para recordarnos quiénes somos y qué naturaleza tenemos para que podamos quedar en dependencia a Dios, en la correcta posición con los hermanos y para recordarnos el odio que debemos de tener a todo lo que esta ley condena. Si somos ignorantes a todo lo que la ley dice, nosotros no podemos andar de esta manera. No podemos odiar aquello que no conocemos. No podemos saber qué es lo que Dios odia si no tenemos la ley presente. Nos mantiene en humillación. La ley nos mantiene en humillación. La ley también nos ayuda a comprender y conocer mejor las glorias de Cristo, conocer su perfecto poder y santidad, cuando en todo se sujetó a esta ley para agradar al Padre. Esta ley nos muestra al Señor, nos muestra su gloria, nos muestra su obediencia perfecta a esta ley rigurosa de un Dios santo. La ley también es útil para combatir y detener la influencia del pecado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando esta ley expone nuestro pecado para que nos apartemos de él y luego nos menciona las amenazas y maldiciones que Dios trae sobre esta vida a aquellos que de entre sus hijos no se sujetan a ella. La ley nos advierte, la ley nos muestra las amenazas de Dios si no vivimos así, que hay consecuencias por el incumplimiento de la ley. Dios nos disciplina, Dios nos corrige y la ley nos muestra por medio de esas amenazas y nos mantiene combatiendo al pecado. Y por último, la ley manifiesta el estímulo y la aprobación de Dios que viene sobre los obedientes en forma de promesas y bendiciones que Dios ha dado. Así como hace el efecto contrario en mostrarnos su maldición y nos mantiene apartado de la consecuencia, también nos anima, porque el cumplirlas y el obedecerla, tenemos nosotros la bendición de Dios por medio de su cumplimiento. El párrafo 7 simplemente nos habla acerca de la armonía entre la ley y el evangelio. Vamos a leerlo porque es interesante, no es largo. Dice así, el párrafo 7. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios, revelada en la ley. No se contradice la ley y el Evangelio. No se contradice la ley y la gracia, sino que antes bien existe una perfecta armonía y comprensión entre la ley y el Evangelio y la gracia. El Espíritu de Dios cuando viene a morar, el Espíritu de Dios cuando viene a obrar en los creyentes y cuando los llena y edifica, no es para qué otra cosa, sino para prepararlos y para disponerlos a cumplir esta ley moral de Dios, pero no solamente para cumplirla. Recuerdan que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, una de las cosas que Dios les dio, no solamente la ley escrita en sus corazones, sino que les dio la capacidad para poder cumplir esa ley. Dios les dio eso también. Ellos podían cumplir y andar delante de Dios de una forma perfecta. Ahora cuando Dios salva a la persona, Dios pone en él su Espíritu Santo y ahora por medio de su Espíritu Dios vuelve a capacitar a ese creyente para poder cumplir los mandamientos otra vez. Y no solamente les da la capacidad de cumplirlos y hacerlo, sino que también les da el deseo. Les da el deseo, les devuelve el deseo cuando ese deseo había desaparecido. Cuando ya antes no queríamos saber nada con la ley de Dios, ni con Dios. Ahora ese deseo es despertado nuevamente en nosotros. Deseamos obedecer desde dentro de nosotros. La queremos obedecer para ponerlas en nuestros corazones y andar en ella. Hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí?
¿Verdad que sí, hermanos? Hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Así que de esa manera, ya los creyentes pueden decir como David, como hemos leído en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación». Hay una relación diferente ahora con la ley de Dios. Hermanos, esta ley moral es para todos los hombres. El creyente ahora tiene una relación nueva con esta ley de Dios. Él ahora la ama y quiere cumplirla. Él desea hacerla porque la ley de Dios se resume en la voluntad de Dios total. Y el hombre ahora quiere hacer la voluntad. El creyente quiere hacer la voluntad de Dios y andar por ella. Porque él ahora ama a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Él ahora ama a Dios. Y él ahora ama agradar a Dios y por ende él quiere obedecer sus mandamientos. Que el Señor aumente en nosotros este anhelo, hermanos, cada día podamos tener la ley de Dios puesta en el lugar que ella debe estar en nuestras vidas para que así nosotros podamos honrar a Dios y obedecerle mejor. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.